Y yo quiero a Pablo, y Dios bendiga a mi Pablito, pero mi Pablito era como machista. Machista, pastora. Sí. No le gustó porque Pablo era machista. Pero como la estructura de Pablo estaba en contra de las mujeres. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo, yo amo mucho a Pablo y yo honro a Dios por el ministerio de Pablo. Y yo quiero a Pablo, y Dios bendiga a mi Pablito, pero mi Pablito era como machista. Machista, pastora. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso, que a mí cuando me hablan de Pablo lo tengo aquí atravesadísimo. Viene a instaurar una jerarquía donde quita a la mujer y pone al hombre. La diaconisa es la que estaba al servicio del Señor. El hombre tenía que ir a buscar, tenía que trabajar, y quien estaba al servicio era la mujer. Pero a Pablo eso no le gustó porque Pablo era machista. Y desde ahí se ven vestigios de una iglesia machista, donde a la mujer se le desmerita. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero como la estructura de Pablo estaba en contra de las mujeres y Dios está levantando a las mujeres para que sean parte del avivamiento. Si le dice a Pablo que era una Macedonia, Pablo no iba a ir, y de repente llega el fin de semana, no había sinagoga, pero el Espíritu de Dios lo llevó a un lugar que era un río y encontró a 10 mujeres locas orando y ayunando, y una de ellas se llamaba Lidia. Bendito sea el Señor. Vine a profetizarle a una Lidia que se va a encontrar con un Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Por esto os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hoy en día estos pensamientos están siendo muy promovidos y aceptados en iglesias cristianas. ¿Cómo es posible que pueden decir que el apóstol Pablo era machista? Cuando Pablo fue quien exhortaba a amar a la mujer y no ser ásperos con ella. Cuando hoy en día lo más fácil para muchos es separarse de la pareja por cualquier motivo. Pero Pablo insiste a no abandonar a la esposa, aunque no sean creyentes, sino ser pacientes con ellas. ¿Cómo dicen eso? En la cultura machista el hombre puede ser infiel, pero el apóstol Pablo insiste en que el creyente debe ser fiel a su esposa y condena al hombre infiel. En el machismo a la mujer se ve como un objeto sexual, pero el apóstol Pablo llama a la reciprocidad, al consentimiento, que no haya algo forzoso en la intimidad, sino que sea honroso. ¿Cómo pueden llamar machista a alguien que tenía entre sus colaboradores a mujeres también? El problema no es eso, el problema resalta en los textos donde él dice que el hombre es cabeza de la mujer, que Adán fue hecho primero que Eva. Eso es lo que incomoda, pero no es más, sino esos movimientos del feminismo que ahora están expandiéndose muy fuertemente y están entrando en las iglesias. Muchas mujeres se han dejado influenciar por ese tipo de pensamientos, y no es cuestión de quién es más, sino que Dios dejó un orden el cual Pablo nos habla. No es cuestión de competencia como el mundo lo maneja, no es cuestión de quién puede más, sino que Dios dejó un orden y las reglas las pone Dios, no nosotros. Muchos puntos doctrinales están basados en las cartas de Pablo, pero cuando se habla de autoridad, de la cual Pablo habla mucho, ahí es donde causa molestia
en las mujeres, incluso en muchos hombres, ¿verdad? Que se están dejando llevar por estas ideas, por estas corrientes, esas ideologías de hoy en día. Pero la palabra de Dios es clara, nos advierte que tengamos cuidado, porque también habrán falsas enseñanzas. ¿Y por qué no obedecer a Dios mejor antes que a los hombres? ¿Por qué no buscar cuál es la voluntad de Dios? Y preguntarnos, ¿realmente Pablo era machista? ¿Realmente Pablo actuaba por su propio sentir? ¿O es el Espíritu Santo que lo movió a escribir lo que vemos en sus cartas? ¿Quién tiene razón? ¿Estos predicadores o el apóstol Pablo? ¿Será que es Dios el que nos habla a través de su palabra? ¿A quién le crees? La palabra dice que cada uno se condena con lo que afirma, con lo que tú apruebas. Entonces hay que tener cuidado en algunas cosas y busquemos siempre agradar a Dios, busquemos siempre hacer lo que Dios nos manda. Hay muchas personas que buscan meter este tipo de enseñanzas, pero si tú te pones a investigar quiénes son esas personas, muchas ni siquiera creen en Dios, muchos son agnósticos, muchos rechazan a Jesucristo, muchos niegan la resurrección. Entonces, ¿qué puedes esperar de ellos? ¿Está en ti a quién quieres seguir? Se escucha muy motivador todo eso, lo que ahora se está predicando, se está expandiendo, pero tengamos cuidado. No vaya a ser que caigamos en cosas que Dios no quiere. Que Dios te bendiga y me gustaría saber qué opinas.